Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta oportunidad vamos a estar viendo el teórico de cintura pélvica y lo que voy a hacer a continuación es mostrarles em, una serie de preguntas que para los otros temas los habíamos dejado en el foro. Bueno, se las anticipo por acá para que ustedes después de ver el teórico o mientras lo están mirando puedan tener en cuenta, ¿sí? Son clasificación articular, los medios de unión de la articulación sacroiliaca, iliolumbar y la sínfisis pubiana. Por otro lado, tienen que poder describir lo que es el movimiento de nutación y contranutación, identificar los topes de este movimiento de nutación y después prestarle más atención a lo que son los músculos que realizan cada uno de los movimientos de la pelvis, ¿sí? El movimiento de anteversión, de retroversión, de inclinación, declinación, rotación medial y lateral. Bueno, todas estas cuestiones nosotros las vamos a ir viendo a lo largo del teórico, pero bueno, les adelanto acá ya como para que vayan teniendo las preguntitas y sepan a qué prestarle atención. La pelvis, o denominada cintura pélvica, está formada por los dos huesos coxales y el sacro. Si nos acordamos de anatomía, el hueso coxal está formado por el ilion, el isquion y el pubis, que se unen entre sí mediante una sinartrosis. Y el sacro está formado por la fusión de las vértebras sacras a través de una sinostosis. La cintura pélvica es distinta en el hombre y en la mujer, es decir, existe lo que se denomina un dimorfismo sexual. La figura 1 corresponde a la pelvis a la pelvis masculina y la número 2 a la pelvis femenina. Fíjense que cada una de ellas queda encerrada por un triángulo cuya base es más grande en el caso de la pelvis femenina. Es decir, la pelvis femenina es más ancha, más extensa, pero también es más baja. Por otro lado, la abertura superior, que es este círculo que se puede ver acá, es mayor en el caso también de la pelvis femenina. Y esta diferencia existe o está relacionada debido a la función de gestación, pero también debido al parto. Veamos cómo es la arquitectura de la cintura pélvica. La cintura pélvica se considera en conjunto como una transmisora de fuerzas entre el raquis y los miembros inferiores. Fíjense, acá está marcado con la P como el peso, ¿sí? Entonces toda la fuerza que es transmitida, la fuerza peso, desde la columna, se va a repartir en partes iguales a las alas del sacro para continuar a través de la espina ciática hacia el acetábulo. Fíjense que acá en el acetábulo es el punto donde recibe la resistencia del suelo al peso del cuerpo que transmite la cabeza del fémur y el cuello del fémur. Entonces fíjense que la fuerza que viene desde abajo transmitida por el fémur también se divide, ¿sí? Una va también hacia el acetábulo y la otra se dirige hacia la sínfisis del pubis para de esta manera disipar la fuerza y que no estén esas fuerzas aplicadas en un solo punto. Si nosotros nos acordamos en clases anteriores cuando habíamos visto el raquis, en el raquis con las curvaturas que van ocurriendo a lo largo de la columna ocurría lo mismo, ¿sí? Esas curvaturas de la columna permiten que las fuerzas de compresión se vayan disipando. Acá igual, ¿sí? El peso que se recibe de la columna, fíjense cómo se divide, y el que se recibe desde abajo, ¿sí? Como resistencia, también. Nosotros recién habíamos dicho que la cintura pélvica o pelvis está formada por los dos coxales y el sacro. Eso en cuanto a la configuración, ¿sí? De cuáles son los huesos que están conformando la pelvis. Pero bueno, además de estos huesos, acuérdense que la unión de los huesos forman las articulaciones. En la cintura pélvica tenemos 3 articulaciones. 2 articulaciones sacroiliacas que unen el sacro a cada uno de los huesos coxales y por otro lado la sínfisis del pubis, que une ambos coxales en la parte anterior, ¿sí? Aquí se puede observar la articulación sacroiliaca y vamos a ver entonces cuáles son
los ligamentos que forman esta articulación. Fíjense que los números que están acá en esta imagen no corresponden a los números que aparecen en el resumen del Kappanji, ¿sí? Así que ahí tengan cuidado porque por ahí si los quieren localizar con la figura que tienen ahí en el resumen, no corresponde el numerito con el del dibujo, ¿sí? Yo igualmente se los voy mostrando acá con la imagen. Tenemos el ligamento iliolumbar superior, iliolumbar inferior, ligamento iliotransverso sacro, ligamento iliotransverso conjugados, ligamento sacro espinoso y ligamento sacro tuberoso. Estos ligamentos que nombramos recién se pueden ver en esta vista posterior. Ahora en vista anterior vemos el ligamento sacroilíaco anterior, el haz anterosuperior y el haz anteroinferior, que son los frenos de la nutación, que ahora en un ratito vamos a ver cómo es ese movimiento. Y ahora en esta vista lateral se puede observar como eje de los movimientos del sacro, ¿sí?, al ligamento sacroilíaco interóseo o ligamento axial, ¿sí?, que es el eje de los movimientos del sacro. Fíjense, acá está marcado el ligamento axial y vamos a ver cómo es el movimiento de nutación y contranutación. ¿Sí? Ahí se ve el ligamento axial. Ya nos muestra movimiento de nutación y contranutación. Esos movimientos, fíjense, los tenemos esquematizados acá en el movimiento de nutación, que es el de las flechitas rojas, contranutación el de las flechas azules. Durante la nutación, fíjense que el promontorio va hacia abajo y hacia adelante, si lo vemos de perfil, va hacia abajo y hacia adelante, y el vértice del sacro y el extremo del coxis se dirigen hacia atrás en este movimiento que podría llamarse de báscula. Entonces el promontorio va hacia abajo y hacia adelante y vértice de sacro y coxis se van hacia atrás y hacia arriba. Fíjense que la abertura superior de la pelvis, con este movimiento de nutación, tenemos acá un puntito negro en el movimiento previo, el otro puntito negro es durante el movimiento de nutación. Fíjense que este diámetro, o sea, esta abertura superior disminuye, mientras que la abertura inferior aumenta, ¿sí?, porque la punta del coxis se va hacia atrás o acá por el promontorio se va hacia adelante. Entonces, en un caso disminuye y en el otro caso aumenta. Fíjense que además de este movimiento del sacro, los coxales también tienen un movimiento. Las crestas ilíacas se aproximan y las tuberosidades isquiáticas se separan. Todo esto durante el movimiento de nutación, que está limitado por la tensión del ligamento sacrotuberoso, tensión del ligamento sacroespinoso y los frenos de la nutación, que ya habíamos dicho es el ligamento sacroilíaco anterior, el haz anterosuperior y el haz anteroinferior. Durante la contranutación se produce el movimiento contrario, entonces por eso el diámetro, la abertura superior aumenta, la abertura inferior disminuye, el promontorio se va hacia atrás, el vértice del coxis se va hacia adelante, las crestas ilíacas se alejan y las tuberosidades isquiáticas se acercan. Estos movimientos ocurren durante el parto y para eso es necesaria la liberación de, por ejemplo, oxitocina para relajar estos ligamentos y que permitan estos movimientos. Durante el parto, también la sínfisis del pubis sufre un movimiento llamado apertura y luego cierre. Acá podemos observar los ligamentos de la articulación de la sínfisis púbica. En una vista anterior el ligamento anterior de la sínfisis, en vista posterior el ligamento posterior de la sínfisis. En este corte frontal se puede ver el fibrocartílago, el ligamento superior de la sínfisis y el ligamento inferior de la sínfisis. Tanto las vértebras sacras fusionadas entre sí
como las del coxis fusionadas entre sí, son sinostosis, ¿sí? Son huesos que se fusionan y no tienen movilidad. Por otro lado, la articulación sacrocoxigia, es decir, la unión entre la articulación entre el sacro y el coxis, es una anfiartrosis. Bien, ahora vamos a ver los movimientos de la pelvis que parten de la articulación de la cadera, que es una articulación de tipo diartrosis y género en artrosis. Por lo tanto, puede realizar movimientos en los 3 planos y 3 ejes, es decir, en el plano frontal, en el plano sagital y en el plano horizontal. Hay que tener en cuenta que para poder realizar los movimientos de la pelvis, el fémur toma punto fijo, o sea, se queda quieto y lo que se va moviendo es esta cintura pélvica. Si uno quiere realizar un movimiento de cadera, entonces la pelvis es la que queda como punto fijo, quieta, y se va a mover el muslo, es decir, el fémur, ¿sí? Pero los músculos que realizan un movimiento, ya sea de cadera o de pelvis, van a ser los mismos, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo. El primer par de movimientos que vamos a analizar es el de anteversión y retroversión, que son los que ocurren en el plano sagital. Veamos cómo es un movimiento de anteversión. Fíjense que en la anteversión de la pelvis, las crestas ilíacas se dirigen hacia adelante y abajo y la tuberosidad isquiática hacia atrás y arriba. Entonces fíjense que músculos que en cadera realizan una flexión, ¿por qué? Porque el punto fijo está acá en la pelvis y lo que se está moviendo es el muslo. Si uno deja como punto fijo el muslo, ¿sí? El fémur, y contrae estos mismos músculos, lo que va a ocurrir es que la pelvis se va a ir deslizando así hacia adelante, entonces estas crestas ilíacas van a ir hacia adelante y abajo y la tuberosidad isquiática se va a mover hacia atrás en una anteversión, ¿sí? O sea que todos estos músculos que en cadera realizan una flexión, en pelvis van a realizar una anteversión. ¿Cuáles son esos músculos? Por ejemplo, el iliozoas, el músculo sartorio, el recto femoral, el tensor de la fascia lata, el pectíneo, el aductor largo, el gracil, las fibras anteriores del glúteo medio y menor, ¿sí? Todos estos músculos son los que en cadera realizan una flexión, pero en la pelvis están realizando una anteversión. Por otro lado, tenemos el movimiento de retroversión, en donde las crestas ilíacas se dirigen hacia arriba y atrás y la tuberosidad isquiática se dirige hacia adelante y arriba. Este es el movimiento entonces de retroversión, ¿sí? Se ve de nuevo ahí cómo se realiza la retroversión. Y acá podemos decir lo mismo, ¿sí? Todos los músculos que en cadera realizan una extensión, ¿sí? Fíjense que en cadera realizan una extensión. Si se toma como punto fijo el fémur, ¿sí? Si el fémur queda como punto fijo, si esos músculos se contraen, lo que van a hacer es que generar una retroversión en la pelvis, ¿sí? O sea, llevar las crestas ilíacas hacia atrás, ¿sí? Generando esta retroversión. Entonces vamos a ver de vuelta todos estos músculos que realizan extensión, como por ejemplo los glúteos, ¿sí? Glúteo mayor, glúteo medio, glúteo menor, cualquiera de los isquiotibiales, ¿sí? El bíceps femoral, el semitendinoso, el semimembranoso, el aductor mayor, ¿sí? Todos estos músculos que en cadera realizan una extensión, en lo que es la pelvis van a realizar una retroversión. Y entonces podemos ver también aquí que varios músculos entonces están participando en este equilibrio de la pelvis, ya sea hacia anterior en una retroversión, en una anteversión o en una retroversión. ¿Sí? Fíjense. Bien. Bien, ahora sí tenemos en cuenta los movimientos que ocurren en el plano frontal. En la pelvis, esos movimientos son el de inclinación y declinación.
Inclinación es cuando la pelvis se inclina hacia afuera, declinación cuando la pelvis se inclina hacia adentro. Entonces veamos, a ver una animación. Fíjense, tomando en cuenta la pelvis del lado derecho, ¿sí? Que es la que nosotros en la imagen vemos de la izquierda, una declinación es cuando la pelvis se inclina hacia adentro, ¿sí? Entonces fíjense que teniendo un apoyo monopodal, ¿sí? Con ese miembro inferior derecho, cuando uno deja caer la pelvis, digamos, sería una declinación. Ahora, fíjense el movimiento contrario, es una inclinación, ¿sí? Declinación es cuando va hacia adentro. A ver, lo pongo de vuelta. Esta es una declinación y hacia el otro lado, inclinación. Si tenemos en cuenta los músculos que intervienen, cualquier músculo que en cadera realice una aducción, en pelvis va a realizar una declinación. Entonces, por ejemplo, los músculos aductores, ¿sí? El aductor mayor, el aductor largo, el aductor corto, el músculo gracil, los músculos isquiotibiales como el semimembranoso, semitendinoso, semimembranoso, la porción larga del bíceps femoral, músculos, los pelvitrocantéricos también, como el obturador interno, externo, gemelo superior inferior, cuadrado femoral. Todos esos músculos, ¿sí? Que en cadera realizan una aducción, ¿sí? O sea, los principales, los aductores, ¿sí? Y los isquiotibiales, esos músculos en pelvis realizan entonces una declinación. Ahora fíjense que, por el contrario, cualquier músculo que en cadera realice abducción, ¿sí? El movimiento de abducción, como ser glúteo mediano y menor, el tensor de la fascia lata, el glúteo mayor, el músculo piramidal o piriforme, ¿sí? Cualquiera de estos músculos que en cadera, teniendo la pelvis fija, realice una abducción, en pelvis, ¿sí? Si el punto fijo es el muslo y esos músculos se contraen, fíjense que va a generar que la pelvis se incline, ¿sí? ¿Está bien? Veamos entonces, fíjense, cómo estos músculos que les nombré mantienen, ¿sí? El equilibrio transversal de la pelvis. ¿Por qué? Porque realizan esta inclinación con el apoyo monopodal. Bien, ahora sí tenemos en cuenta lo que es el plano horizontal, vamos a ver los movimientos de rotación interna de la pelvis y rotación externa de la pelvis. La rotación interna de la pelvis es cuando uno, parado en una pierna, la pelvis rota hacia atrás, ¿sí? O sea, cualquier músculo que realice rotación externa en la cadera, si toma punto fijo en el fémur, va a realizar una rotación interna de la pelvis. Entonces veamos qué músculos pueden ser, ¿sí? Cualquiera que realice rotación externa de cadera, como los músculos, cualquiera de los músculos pelvitrocantéricos, ¿sí? El piramidal, obturador interno, gemelo superior inferior, obturador externo, el cuadrado femoral, ¿sí? Cualquiera de ellos realiza rotación externa de cadera, por lo tanto, rotación interna de la glúteo medio, menor, las fibras anteriores y el glúteo mayor. Y acá podemos observar, fíjense, cualquier músculo que en cadera realice rotación externa, ¿sí? Se ve, por ejemplo, acá está puesto el obturador. Fíjense el movimiento que realiza, acá se puede observar en la pelvis, ¿sí? A ver si lo vuelvo a poner, fíjense, cuando se contraen, fíjense cómo lleva, ¿se ve el movimiento? Ahí, ¿sí? Cómo lleva la pelvis, ¿sí? En esta rotación. O sea, los músculos que realizan
rotación externa de cadera, en la pelvis realizan el movimiento contrario, una rotación interna. Y ahora veamos al revés, ¿sí? Músculos que realicen en cadera una rotación interna, ¿sí? Como el tensor de la fascia lata. En pelvis van a realizar una rotación externa. A ver si podemos ver rotación acá. Entonces fíjense, cualquier músculo que realice rotación interna, ¿sí? Rotación medial de la cadera, como el tensor de la fascia lata, las fibras anteriores del glúteo mediano y menor, ¿sí? Cualquiera de ellos, en lo que es la pelvis van a realizar una rotación externa. Bien, entonces fíjense que en esta imagen podemos ver un resumen de lo que está ocurriendo en los tres planos en lo que esta articulación tiene movilidad. Y fíjense que en cada uno de estos planos se puede observar el centro de rotación de ese movimiento. Entonces, por ejemplo, miremos lo que ocurre en el plano sagital. En el caso que la pelvis esté como punto fijo y lo que se movilice sea el fémur, vamos a tener una flexión o extensión de cadera. Si lo que queda fijo es el fémur, vamos a tener una anteversión o una retroversión de la pelvis. Entonces, diciendo de nuevo, ¿sí?, qué es lo que ocurre, fíjense que músculos que realicen flexión de cadera, en la pelvis van a realizar una anteversión. Músculos que en cadera realicen una extensión, en la pelvis van a realizar una retroversión. Lo mismo podemos observar en el plano frontal. Músculos que en cadera realicen una aducción, en pelvis van a realizar una declinación. Músculos que en cadera realicen una abducción, en pelvis van a realizar una inclinación. Y lo mismo para el plano horizontal, donde ocurren las rotaciones. Entonces, en el caso que en cadera esté ocurriendo una rotación externa, en pelvis la rotación va a ser interna. En el caso que en cadera esté ocurriendo una rotación interna, en cadera esté ocurriendo una rotación interna, en la pelvis va a ocurrir una rotación externa. ¿Sí? Podemos observar lo mismo, ¿sí?, con otros dibujitos, por ejemplo acá, en donde están mostrando los músculos aductores, ¿sí?, en el caso que el punto fijo esté en la pelvis y se esté moviendo el muslo, ¿sí?, entonces ahí sería una aducción de cadera. Y en el caso que el punto fijo esté en el fémur, fíjense que se va a estar produciendo una declinación de la pelvis. Podemos observar un dibujito similar, donde observamos los abductores de cadera, ¿sí?, en el caso que la pelvis esté actuando como punto fijo y se mueva el fémur. Y por el contrario, si los músculos abductores de cadera traccionan de un fémur que está actuando como punto fijo, lo que ocurre es una inclinación en la pelvis. Bien, otra cosa que hay que tener en cuenta es que no solamente los músculos que actúan sobre la articulación coxofemoral o la articulación de la cadera, digamos, son los que pueden movilizar la pelvis. ¿Por qué? Porque cualquier músculo que tenga inserción en la pelvis va a poder movilizarla. Por ejemplo, el músculo longísimo, ¿sí?, o cualquiera de los músculos erectores de la columna pueden traccionar, ¿sí?, y generar una anteversión de la pelvis. Por ejemplo, el músculo recto del abdomen, ¿sí?, si tracciona, realiza una retroversión de la pelvis. Entonces, de nuevo, no solamente los músculos que actúan en la cadera
puede movilizar la pelvis, sino que tenemos que tener en cuenta también los músculos que algunos de los que parten del raquis, ¿sí? Así que bueno, eso es todo lo de esta clase, espero que les haya servido y nos vemos en la próxima.